Bienvenidos nuevamente amigos de IEC Chile y público en general. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestra serie de cápsulas sobre desastres y ciencia, que en el día de hoy abordará la segunda parte de la cápsula correspondiente a sismos. En nuestra primera sesión ya conversamos algunas generalidades y el objetivo del día de hoy es poder contarles algunas otras que puedan ayudarle a comprender este fenómeno tan extraño como son los sismos, en un lenguaje que resulte para usted tremendamente simple y coloquial. Esperamos que al término de este ciclo de charlas usted pueda, evidentemente, haber aprendido algunas cosas elementales y que le puedan resultar significativas para mejorar su capacidad de comprensión frente a este fenómeno tan extraño y que además es tan técnico. Eh, eso es como lo genérico. Los dejamos cordialmente invitados a apreciar esta segunda sesión, que como ya les indicaba, corresponde a la sesión de cápsula relacionada a sismos, a nuestra segunda parte, donde vamos a terminar de revisar, evidentemente, lo correspondiente a la parte sismológica. Bien, eh, los dejamos invitados cordialmente a que aquellos que vayan teniendo dudas, dentro de las cajas de YouTube acá abajo pueden ir escribiendo sus preguntas y vamos a tratar de ir respondiendo ahí mismo alguna materia que para usted pueda resultar no haya quedado completamente claro durante el video. Y también lo invitamos a que si usted tiene algún tema del que quiere conocer, pero que todavía no lo hemos abordado, también lo escribas abajo. Más adelante vamos a tener una cápsula relacionada a tsunamis, más adelante vamos a tener cápsulas relacionadas a meteorología, a estos fenómenos naturales, a los tornados, a los aluviones, a un sinnúmero de situaciones que normalmente presenciamos en el país, erupciones volcánicas, ¿cierto?, etcétera. Pero a lo mejor hay algo que tú quieres saber y que podríamos explicar en una cápsula quizás más breve. Y si es así, te invitamos a que lo escribas bajo el video, en la zona de comentarios en YouTube. Deja explícito qué es lo que tú deseas conocer y atenderemos tus dudas, por supuesto, y también veremos cómo satisfacemos esta necesidad de saber el tema que es para ti importante. Como les decía, reiniciamos nuestro ciclo de cápsulas con la segunda parte de la cápsula correspondiente a sismos. Y vamos a ir avanzando algunas cosas y vamos a ir discutiendo otras. ¿En qué cosa nos quedamos en la clase anterior, en la sesión anterior? La sesión anterior estuvimos conversando materias relacionadas principalmente a los sismos, explicamos algo acerca de las escalas, del por qué era erróneo hablar de el sismo fue magnitud 5.8 en la escala de Richter, o que eso estaba mal dicho, o que el sismo había tenido 5.5 grados Richter, que también estaba mal dicho, y que lo correcto era solamente quedarnos hablando y diciendo el sismo tuvo 5.1 o tuvo magnitud 5.1 y que con eso estamos perfectos, ¿sí? Pero lo último que visualizamos fue acerca de si teníamos o no teníamos en el país enjambres sísmicos, y estuvimos conversando muy sucintamente, casi cuando la sesión se nos terminaba, ¿qué diablos eran estas cosas tan extrañas de las que se habla permanentemente? Que hay un enjambre en X lugar, o que no son enjambres, son réplicas. Vamos a tratar de explicarlo y vamos a seguir avanzando con ello. ¿Cómo podemos saber si en Chile nosotros tenemos enjambres sísmicos o cómo podemos saber si tenemos solamente réplicas de un movimiento sísmico? La verdad es que el mecanismo para poder determinar esto es bastante sencillo. Y usted lo puede hacer en su casa, no requiere de la interpretación de ningún científico, ni geólogo, ni geofísico, ni de nadie. Cuando usted escucha que en Coquimbo, por poner un ejemplo, hoy día hubo un sismo de magnitud 3, mañana o durante la noche hubo 5 movimientos sísmicos de magnitud 3.2, 3.3, 3.1, 3.6, y todos los sismos se mantienen más o menos dentro de un mismo rango de magnitudes, es decir, de sus respectivos tamaños, nosotros podemos aseverar que si eso se mantiene en el tiempo, estamos en presencia de un enjambre. ¿Ok? ¿Por qué podemos asegurar que eso se trata de un enjambre? Porque no hay ningún sismo principal que se haya generado como para pensar que lo que estamos presenciando corresponde a sismos más pequeños o réplicas. Me explico. Cuando nosotros tenemos un sismo de cualquier magnitud, por ejemplo, en este minuto si tenemos un 6.5 en cualquier parte del país,
Es esperable que esa fractura que se generó en el suelo, que esa zona de ruptura, dé origen a nuevos movimientos sísmicos llamados réplicas. Estas réplicas que van a sucederse en el tiempo y que van a tener magnitudes que van a ir decreciendo y que de repente vamos a tener un sismo un poquitito más fuerte, pero nunca más fuerte que el principal. Ojo con eso. Si era 6,1 vamos a tener 5,8, 5,3, 5,1, 4, 3, 2. De repente vamos a tener un 5,6 y de nuevo 5,3, 5,5. De repente vamos a tener un 5,5, de nuevo un 5,8 y después van a empezar a decrecer, pero nunca supera el sismo principal. Nosotros ahí sabemos que estamos en presencia de réplicas. ¿Okay? Esas siempre son réplicas. No así aquellos donde no es posible identificar un sismo principal. Si nosotros tenemos, como lo que pasa en Pichilemu, algo relacionado o parecido a esto, donde tenemos una gran cantidad de movimientos sísmicos, cada uno de esos círculos anaranjados con el rayo, con esta marca en el interior, simboliza un movimiento sísmico y el lugar donde ocurrió, es decir, el epicentro, porque lo estamos marcando en la superficie terrestre, ¿verdad? Lo que nosotros vemos allí es una gran cantidad de movimientos sísmicos de tamaños similares. Si usted se fija, se podrá dar cuenta que todas las pelotitas son más o menos del mismo porte, sin que sea posible observar una pelotita de estas anaranjadas que sea mayor. Como no hay una pelotita mayor, automáticamente nosotros podemos establecer que ahí lo que tenemos ¿son qué? Pues dígalo usted. Un enjambre, exactamente. Ahí nosotros estamos en presencia de un enjambre. Y no estamos en presencia de réplicas porque no es posible encontrar un movimiento sísmico principal. Más la pregunta que quedó abierta era si es que nosotros en el país teníamos o no enjambres sísmicos. La forma para saber si tenemos enjambres sísmicos es nuevamente preguntarnos, ¿tenemos muchos movimientos sin que exista un sismo principal? Si la respuesta es sí, usted mismo podría decir, ok, estamos en presencia de un enjambre. Si usted ve que hay un movimiento principal y luego hay réplicas que son menores que el movimiento principal, nosotros sabemos que efectivamente esas corresponden al concepto de réplica y no al concepto de enjambre. Bien, pero veamos dónde tenemos lugares que están presentando réplicas. Existe en el fondo marino muy cercano a la costa, lo que en información técnica se denomina offshore, es decir, costas afuera, una cantidad importante de zonas que están presentando deformación en el fondo marino. Esta deformación en el fondo marino no es un punto de preocupación, no es como para asustarse, básicamente porque es absolutamente normal y ha ocurrido desde que el mundo es mundo. Pero siempre son indicadores de que algo está ocurriendo o algo va a ocurrir. Si recuerdan en la sesión anterior cuando hablamos de los tiempos geológicos y dijimos que estos tiempos geológicos eran increíblemente largos, que un planeta que se demoraba millones de años en levantar una cordillera, era imposible pensar que este planeta va a obedecer los tiempos del reloj. Razón por la cual, para el planeta, deformar el fondo marino seguramente es un indicador de que ahí algo va a ocurrir, posiblemente un terremoto importante, pero posiblemente ese terremoto sea en 1000 años, posiblemente sea en 2000 años, posiblemente sea en 1.000.000 de años. No hay forma de anticiparlo y eso es lo que deseo transmitirles también el día de hoy. Es lo que dificulta y hace imposible con la ciencia y la tecnología actual poder anticipar escenarios donde alguien pueda responsablemente, es decir, a las 3:35 del día de mañana, en la latitud tanto, longitud tanto, a 21,7 kilómetros de profundidad se va a generar un terremoto y va a tener una magnitud tanto. Eso es imposible hacerlo. Eso es imposible hacerlo y vamos a explicar por qué es imposible hacerlo. Cualquier persona que usted escuche que le dice que pretende hacer un pronóstico, yo le aseguro que es un farsante. Me pueden hablar de los brasileños, de los argentinos, me pueden hablar de ustedes, de quien ustedes quieran, pero es toda una farsa. Por lo demás, es tremendamente fácil pronosticar sismos en un país como el nuestro, donde tenemos la certeza de que tenemos una razón de sismo cercana a los 250 movimientos sísmicos al día. Si yo sé que en Chile tenemos 250 sismos diarios, es muy fácil para mí hacer un pronóstico. Es muy fácil para mí pronosticar que va a temblar, porque voy a la segura. Es como si... yo a mis estudiantes en la universidad, normalmente los desafío, y si hay alguno de ellos viéndolo seguramente puede dar fe de aquello. Yo normalmente los desafío cuando me plantean esto de por qué no se puede pronosticar. Yo les digo lo siguiente, les apuesto
que desde el día de hoy hasta la próxima clase, que corresponde el mismo día de hoy, la próxima semana, es decir, en 7 días, les apuesto lo que ustedes quieran a que vamos a tener un movimiento sobre 5 entre Coquimbo y Temuco. Lo que ustedes quieran. Es más, les invito a un asado a todos los estudiantes del curso y lo pago yo si es que yo fallo. Y en veintitantos años de ejercicio docente no he fallado nunca. ¿Y saben por qué no he fallado nunca? Porque decir que entre Coquimbo y el Golfo de Arauco, por ejemplo, vamos a tener un movimiento sísmico de magnitud 5 o superior en un periodo de tiempo de una semana, es casi tan obvio como anunciar que en el invierno va a llover en Valdivia. Así de natural, así de obvio, porque eso desde que tenemos historia, desde que el mundo es mundo, ha venido ocurriendo sistemáticamente una y otra vez. Entonces, yo no tengo un poder ni tengo una metodología para adivinar lo que está pasando. Solamente sé que las estadísticas me favorecen, que esto ocurre normalmente entre 2 y 3 sismos sobre 5 en ese espacio territorial, al menos cada 2 o 3 días. Digamos. Entonces, es muy fácil que yo acierte un pronóstico. Por eso está tan lleno de charlatanes que se encargan de contarle historias y decirle que hay misterio detrás. Y hay unos muy famosos por televisión que se encargan de repartir miedo e ignorancia en vez de colaborar a contribuir que usted aprenda que estos fenómenos efectivamente tienen un origen, pero que mientras usted más conozca de ellos, mejor protección va a poder tener y mejor capacidad de respuesta va a tener también para enfrentar a cada uno de ellos. ¿Dónde están nuestros puntos de deformación actuales en el fondo marino? El primero de ellos está en el norte del país, en una zona que se llama Caleta Hornos, que está ubicado al norte de Antofagasta. La línea que ustedes ven de acompañamiento al lado de... Déjenme ver si puedo pasar un puntero que ustedes visualicen. No sé si lo están viendo, vamos a intentar que sí. Esta línea que ustedes ven aquí, que está paralela a la costa, es la línea donde se subduce la placa de Nazca bajo la placa continental. Es decir, es el punto donde la placa oceánico-pacífica, llamada placa de Nazca, se está metiendo bajo la placa continental. ¿Ok? Ese es el punto donde normalmente se generan la gran mayoría de los sismos que tenemos en el país. Pero no es la única. Tenemos varios tipos de sismos que vamos a tratar de abordar un poco más adelante. Entonces, en Caleta Hornos, pasado hacia el Pacífico, del límite donde la placa sudamericana es atacada por esta placa pacífica, tenemos un punto donde se han podido observar una deformación en el fondo marino. Después, cuando veamos el capítulo de tsunamis, vamos a ver cómo se observa esto y de qué manera se puede estudiar esto. Y esta deformación ha generado que se establezca una zona de riesgo que está dada principalmente por estas localidades que han tenido un aumento disparado en la sismicidad prácticamente durante el último año. Hay un número importante de movimientos sísmicos que ocurren en el norte que tienen como epicentro o Oyagüe o Socaire, ¿sí? Y en este triángulo que usted está viendo aquí, es usual que encuentre, déjenme volver al punto anterior, ahí sí. En este triángulo que usted está viendo, es normal que aparezcan movimientos sísmicos en esa zona. Se ha logrado determinar a través de un mecanismo de prospección que es bastante avanzado hacia dónde debería generarse la mayor cantidad de energía en caso de ocurrir un movimiento sísmico. Y se ha logrado establecer que el cono de afectación debería estar en ese sentido, lo que marca el cono negro, el triángulo negro superior apuntando a su derecha. En esa dirección debería generarse la ruptura y el mayor arrastre de energía, lo que no significa que en las zonas laterales no se vayan a ver afectados, pero la mayor cantidad de energía debería salir en esta dirección. Vamos a explicar en un segundo más por qué se establece de esta forma y gracias a ti. El segundo punto de ruptura lo tenemos en la zona de Illapel, donde aquí tenemos nuevamente un triángulo con una zona de deformidad de fondo marino y dos puntos que han aumentado significativamente desde el año 2016 su sismicidad, que está ubicado al norte de Cumbalbalá y al sur de Salamanca, lugares donde ya tuvimos un terremoto hace un tiempo atrás, en la zona de Coquimbo, ¿verdad? En la cuarta región,
Y este triángulo ha tenido también el mismo comportamiento, con la diferencia que la preocupación hoy día albergada en la ciencia es que la posibilidad de ruptura está puesta hacia abajo. Y hacia abajo, hacia el sur, lo que tenemos más cercano inmediatamente es Valparaíso. Y poquito más abajo tenemos Santiago, con varios millones de habitantes entre las localidades afectadas. Si usted recuerda como un movimiento sísmico importante el movimiento sísmico del 27 de febrero, quiero recordarle que el 27 de febrero tuvo el epicentro del 27 de febrero, estuvo a 560 kilómetros de la costa, perdón, a 560 kilómetros de Santiago, si usted es de Santiago. Aquí estamos hablando de que un eventual epicentro de un movimiento sísmico mayor está a una distancia cercana a los 200. Y no es necesario que usted sea un especialista para que comprenda que mientras más cerca del epicentro se encuentra, el movimiento sísmico va a ser mayor y lo va a afectar de mayor forma, ¿verdad? Entonces, yo les explicaba que las rupturas tienen sentidos y direcciones. Esta es una animación del 27 de febrero, donde muestra claramente con la estrella roja al medio, donde parte el movimiento sísmico, es decir, donde es el epicentro, y en qué sentido se mueve la energía que se libera después del movimiento de ruptura que genera y da origen al terremoto. Si se fijan, desde el punto de afectación, desde el punto de ruptura, desde el epicentro y su respectivo hipocentro, se genera un movimiento que avanza rápidamente hacia el norte. Y si se fijan, el impacto que tiene hacia el sur es relativamente menor. ¿Por qué? Porque el movimiento se movió rápidamente en dirección norte. Lo mismo ocurre con lo que yo les explicaba y les mostraba hace un segundo, cuando les mostraba estos conos sobre el mapa en relación a cuáles son las zonas de ruptura eventuales que se esperan, ¿verdad? También durante la clase pasada yo les hablé de la famosa escala de Richter y les dije que la escala de Richter estaba en desuso desde los años 70, básicamente porque tenía una limitante que estaba cercana al 6.8 ml, les dije que eso se llamaba magnitud local, y les hablé de este señor que era Hiro Kanamori, que es quien rediseñó la escala de Richter, eh, la que debería llamarse escala de Kanamori, de manera tal que la escala de Richter, que antes solo era capaz de llegar hasta el 6.8 en magnitud local y después de eso se bloqueaba e impedía su avance, hoy día es una escala que no tiene limitación, es decir, puede medir la energía que se libera en la cantidad que quiera, ¿sí? Si se fijan, la anterior estaba dada en ml, en magnitud local, y la actual está dada en mw, que se llama magnitud de momento. Y sobre esas magnitudes les voy a contar un par de detalles, no con la intención de confundirlos, pero sí es importante que usted lo reconozca. Si se fija, esta es una captura de pantalla del Centro Sismológico Nacional de Chile, y en ella nosotros podemos observar que aparecen marcados en la última línea un movimiento sísmico con magnitud 5.4 y las letras que tiene al lado dice MW, y inmediatamente al que está arriba dice 2.7 ML. Lo que está diciéndonos en términos muy simples es que la forma como se midieron ambos sismos es distinta. ¿Ok? Si usted se toma la temperatura con un termómetro que mide grados Kelvin y luego usa un termómetro que mide grados Fahrenheit y luego usa un termómetro que mide grados Celsius, lo más probable es que tenga valores total y absolutamente distintos en las mediciones que hace en uno y otro. Y es normal que usted vaya a encontrar que unos marcaron unos tremendos valores, otros unos valores un poco más pequeños y otros lícitamente valores prácticamente despreciables. ¿Significa que los termómetros le están mintiendo? No. Lo que está pasando es que los termómetros le están dando la lectura según la escala como están graduados, con el esquema con el que están graduados. Cuando usted encuentra agencias como la USGS norteamericana, o agencias como la agencia del Centro Sismológico Nacional, o como la Argentina, o como EMSC europea del Mediterráneo, que para un mismo terremoto en Chile asignan 3 magnitudes distintas, muchas veces es porque unos están midiendo de una forma, otro de otra, y otra de otra. No quiere decir que estén mintiendo. Significa que efectivamente se está haciendo una medición, pero el mecanismo a través del cual se está haciendo ese chequeo es distinto entre uno y otro. Y lo segundo está en que también recuerde que existía un concepto que era la distancia focal, que era la distancia donde yo tenía la estación de monitoreo,
y al mismo tiempo dónde era el terremoto, y que mientras más cerca yo estaba, más fidedigno era el dato que yo era capaz de construir. Si mi estación está a 100 kilómetros, voy a tener una cercanía y un cierto grado de certeza con respecto a cuál es la información que me está dando ese sismógrafo. Sin embargo, si la distancia son 1000 kilómetros, la certeza del valor del dato que me da, evidentemente va a tener un montón de problemas que me van a dificultar seriamente poder asumir que el dato es correcto. Entonces, ¿por qué los quise llevar aquí? Porque si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos uno que dice 5.4 MW, magnitud de momento, y el de abajo, de colina, dice 3.2 magnitud local. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existen distintos tipos de magnitudes. ¿Qué significa que existen distintos tipos de magnitudes? Bueno, vamos a tratar de verlo y de explicarles cómo a qué corresponde cada una. Dentro de las magnitudes, la más usada hoy es la magnitud de momento diseñada por el profesor Hiro Kanamori, que es capaz de registrar y de calcular la energía que se liberó en el lugar donde se generó el terremoto. ¿Okay? Es muy precisa y es muy minuciosa en la forma como se ejecuta para poder llegar a determinar cuál es la magnitud de un evento. Luego nos vamos a encontrar con una magnitud que se llama magnitud de ondas superficiales o M sub S, que prácticamente no se usa en el país, pero que tiene otro encanto que no les voy a explicar porque no es la intención complicarlos, ni menos llenarlos de conceptos, sino que me interesa que entendamos cuál es la diferencia de las magnitudes y se los vamos, después de esta explicación latera, les voy a dar un ejemplo que debería ser bastante más didáctico. Luego tenemos una magnitud que para nosotros debería ser súper importante, que se llama magnitud de ondas de compresión, que se escribe MV, y que tiene la gracia de ser la primera señal sísmica que nosotros recibimos cuando estamos chequeando un movimiento. Cuando un movimiento se genera y se genera una ruptura de roca, se generan ondas que salen en todas direcciones a velocidades brutales, y las vamos a analizar en unos segundos. Las primeras ondas, las más rápidas de todas, son las ondas de compresión. Llegan casi un 30-40% más rápido que el resto de las ondas. O sea, son prácticamente un 40% más rápido que el resto de las ondas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si yo estoy parado acá y tengo un sismógrafo que me está midiendo las ondas sísmicas, incluyendo la onda de compresión, ojo con esto, y me lee la onda de compresión, me va a avisar, se va a disparar, ¡pip!, anunciándome que hay un movimiento sísmico que se está generando, aunque yo no haya sentido movimiento. Porque la onda de compresión no trae movimiento, solo es la compresión del terreno, lo vamos a ver con una gráfica. Y luego viene la onda secundaria, que es aquella que trae la destrucción, el ruido, el miedo y todo lo demás, ¿verdad? Pero la gracia de esto es que si yo reconozco que la onda de compresión es, o onda primaria, por eso dice onda P entre paréntesis, se mueve más rápido, yo debería poner mi foco en preocuparme de la onda P si es que quiero hacer prevención. ¿Ustedes se han fijado lo que pasa en México? ¿Han visto que en México hay alertas sísmicas previas a los movimientos? Bueno, esas alertas sísmicas leen la onda P. Y como leen la onda primaria, son capaces de emitir una alerta audible a los teléfonos celulares a distintos sitios para avisar con anticipación de que llegue la onda S, que es la secundaria, que es la que trae la destrucción y el daño, ¿sí? La destrucción, el movimiento y el daño. Pero eso es más o menos la diferencia entre la magnitud de onda de compresión con el resto. La onda de la MB es la primera, y luego vienen el resto, las ondas secundarias. Luego de la onda de compresión tenemos la magnitud local, que es la que normalmente nos entrega el Centro Sismológico Nacional, siempre entrega sus sismos en ML, ¿sí? Que tiene que ver con esto que ya hablábamos de la distancia que existe entre el foco y la estación, que dijimos que esa distancia se llamaba distancia focal, ¿verdad? Y luego viene una magnitud que se llama magnitud de ondas de coda, que también está en función de la duración del sismo, pero que tampoco nos interesa explicar de mayor forma. Pero sí me interesa contarles esto, y espero que con esto se aclare toda esta teoría latera que les acabo de dar. ¿Qué pasó el 27 de febrero? El 27 de febrero nosotros supimos que había un movimiento magnitud 8.8 MW, es decir, de magnitud de momento, en la región del Maule. Ocurrió a las 3:34 de la madrugada de ese 27 de febrero, difícil de olvidar, ¿verdad? Pero esa magnitud
fue la cantidad de energía que se liberó allá. Es decir, la energía que se liberó en el foco del movimiento sísmico. No la energía que se liberó, no la energía necesariamente que usted sintió. Entonces, si yo logro determinar que en el Maule se genera un movimiento sísmico, casi en el límite con la región del Biobío, se genera un movimiento sísmico. Y ese movimiento sísmico allá tiene una magnitud de 8.8 y el sismógrafo me lee 8.8, el que está encima prácticamente en el epicentro, me lee prácticamente la magnitud exacta que se generó en el foco. Esta onda, a medida que nosotros nos alejamos, se va haciendo más débil, porque si no fuera así, en todo el planeta sentiríamos todos los terremotos con la misma magnitud. El ejemplo de esto es bien fácil. Imagínate un tremendo lago gigantesco sobre el cual lanzamos desde un helicóptero a mucha altura un refrigerador. ¿Okay? Lo soltamos y lo dejamos caer. Si nosotros vamos a medir en el lugar donde el refrigerador golpea el agua, nos vamos a dar cuenta que las olas son una cosa así gigantesca, brutalmente grande, porque se generó mucho alboroto al entrar, y esta distorsión generó una tremenda ola. Esa onda que generó, esa onda sísmica o esa onda de agua en este caso, que es muy amplia, es amplia ahí, en el lugar del foco, donde el refrigerador contactó el agua. Pero a medida que usted se aleja hacia los bordes de la laguna o hacia los bordes del lago, se va a dar cuenta que las ondas van reduciéndose cada vez más, y si la laguna es lo suficientemente grande, es altamente probable que la orilla ni siquiera lleguen ondas. En los sismos pasa lo mismo. Cuando en Chile nosotros tenemos un 8.8 en la región del Maule, que da origen a este tremendo terremoto, uno de los 8 más violentos de los que se tiene registro en la historia de la humanidad. La magnitud es esa ya, pero a medida que usted se aleja, las magnitudes locales, fíjate, aquí aparecen las magnitudes locales y aquí la importancia. Quien mide un equipo sismográfico no necesariamente es la misma de la cantidad de energía que se generó ya. Entonces, el error que ustedes escuchan normalmente es que alguien dice, oye, hubo un terremoto de 8.8 en el sur. Oh, ¿y cuánto fue acá? ¿Cuánto fue acá? Acá no fue, fue allá, no fue acá, fue allá. ¿Cuánto percibió usted? Eso lo dice la escala que mide la intensidad, que es la escala de Mercalli. Pero si usted quisiera conocer qué magnitud, con qué magnitud, cuánta energía le llegó a usted, es fácil hacerlo, porque bastaría con que mirara los sismógrafos con las magnitudes locales, el sismógrafo más cercano a su domicilio, y sabría cuánta fue la energía efectivamente que llegó ahí. Pero veámoslo cómo se ve esto en la realidad, digamos, y no en la teoría. Estos son los sismógrafos de distintas zonas de la región metropolitana y de otras regiones. Ahí está Santiago, está Concepción, etcétera, Casablanca, Olmué, ¿cierto? Las aceleraciones de los equipos medidores, primero está la aceleración norte-sur en la primera columna, en la segunda la aceleración que marcada del movimiento lateral, es decir, cruzado el país este-oeste, y luego la aceleración máxima vertical. Pero esta aceleración que usted tiene allí se tradujo en lo siguiente. Aquí necesito hacerle una explicación y necesito, por favor, que usted me colabore desde el punto de vista de la atención. Allá arriba dice magnitud local, ¿ok? Básicamente porque todos los datos están en magnitud local, con una sola excepción, que es el que está en el cuadro que usted ve ahí, que dice 8.8 MW. Quiero hacer esta salvedad para que no confundirlos de que estamos hablando de todos en magnitud local. Hay una sola magnitud de onda una sola magnitud de momento que corresponde a Concepción, que es el lugar donde se generó y donde se percibió más fuerte el movimiento, donde está la zona de ruptura, que es en la frontera, como les decía, entre la región del Biobío y la región del Maule. Pero veamos, ¿esto qué nos dice? Nos dice que en la zona de Concepción la magnitud de momento fue 8.8. Y a medida que usted se va moviendo al sur, por ejemplo, y ve Valdivia acá arriba, se va a dar cuenta que en Valdivia la magnitud fue menor. Si viaja hacia el norte, se va a dar cuenta que en Chillán fue 7.6, que está hacia la cordillera, cercana a la zona afectada. Ya se bajó prácticamente 1.2 puntos con respecto a la magnitud generada en el foco. Pero sin embargo en Talca vuelve a saltar, en Curicó vuelve a saltar, en Pichilemu se mantiene tremendamente alto. Y aquí lamento ser yo el que le baja el avión y lo decepciona con, con un dato real. Si usted creyó
erróneamente que había sobrevivido por estar en Santiago o Valparaíso o en las regiones más céntricas, que había sobrevivido un terremoto 8.8, le tengo una pésima noticia. Porque lo que usted vivió no fue un 8.8. Lo que usted vivió en Santiago fue un terremoto 7.3 y en Valparaíso recibió un terremoto 7.7. Es decir, en Valparaíso el sismo fue más violento que lo que fue en Santiago. ¿Bien? ¿Por qué es tan brutal este análisis? Porque con este análisis yo puedo hacer el ejercicio de decir, ok, si en Santiago yo recibí un terremoto 7.3 y la magnitud original en el foco fue de 8.8, este 1.5 de diferencia, ¿cuántas veces más energía es? No es un 1.5 más grande. Estamos hablando de un terremoto que fue cerca de 12.000 veces más enérgico allá que aquí. Razón por la cual lo que usted se pueda imaginar si vivió el terremoto en Santiago o en la zona centro, de lo que vivió la gente afectada realmente en el epicentro, es un disparate. Usted no tiene idea de lo que está hablando si piensa eso. Porque la magnitud no tiene absolutamente ningún parecido siquiera con respecto a lo que la gente del sur le tocó vivir. ¿Okay? Veamos un poco sobre ondas sísmicas y vamos a ir acelerando la marcha aquí para que ustedes vayan sorprendiéndose con algunas cosas. Nosotros hablábamos de las ondas de compresión y dijimos que esta era una onda que se llamaba onda primaria. Esto se mueve a 1450 metros por segundo en el agua y a 5000 metros por segundo en el granito, es decir, rapidísimo. Tan rápido como empezó a generarse la ruptura en Concepción, los equipos sismógrafos en Santiago ya saltaron. Y el movimiento todavía no llega. La onda de compresión se ve así. Tiene una dirección de propagación, es rapidísima, si se fijan, no genera onda, no genera una onda que usted pudiera dibujarla como una S sucesiva en el suelo, sino que es solamente el terreno que se comprime. ¿Y cómo usted sabe cuando hay una onda de compresión? ¿Se acuerdan de las abuelitas que decían que escuchaban crujir la casa y decían, oh, va a temblar? Bueno, ese crujido de la casa es porque la onda de compresión hizo que la casa crujiera. No es un disparate, es así. Cuando la casa cruje producto de una onda de compresión, lo que está diciendo normalmente es que detrás de la onda de compresión o la onda primaria viene la onda secundaria, que es la que trae la destrucción, el movimiento y otras cosas, ¿verdad? Entonces, luego decíamos que tenemos la onda secundaria. Si se fijan, esto se mueve mucho más lento, se mueve a 2900 metros por segundo. Y esta diferencia, que parece solo un número, entre 5000 y 2900, nos vamos a dar cuenta que es relevante al momento de hacer un análisis un poco más profundo. Esta onda secundaria trae el daño y se traslada solo a través de elementos sólidos. Es decir, si usted, entre el epicentro y usted, hay un mar, un océano, no va a sentir el movimiento sísmico, aunque es altamente probable que sí reciba el tsunami, digamos, pero no va a recibir el movimiento sísmico. Estas ondas secundarias se descomponen en dos ondas, las ondas R y L, o también conocidas como las ondas de Rayleigh y las ondas de Lowe. ¿Qué son estas famosas ondas de Rayleigh y Lowe? Seguramente usted ha escuchado un montón de veces que el suelo tiene movimientos trepidatorios y no sé qué cosa. No, simplifíquese. El movimiento tiene dos movimientos. El sismo tiene dos movimientos. Las ondas de Rayleigh y las ondas de Lowe. Y no hay más. Las ondas de Rayleigh son aquellas que, si usted las mira en el suelo, se ven como si fueran olas. Cuando usted ve que el suelo se mueve como si se hubiera licuado y como si fueran olas, lo que está en presencia, lo que está presenciando, son ondas de Rayleigh. Y las ondas de Rayleigh son capaces de generar este tipo de destrucción. Dejan las vías ferroviarias de esta forma. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de las ondas de Love, las ondas, que es un tipo de onda secundaria, nosotros si quisiéramos dibujarla, podríamos dibujarla como el camino de una serpiente en el suelo, como es muchas heces sucesivas. Y estas heces sucesivas serían capaces de explicarnos y mostrarnos cuál es el comportamiento que tienen a lo largo del terreno. Y estas ondas secundarias son capaces de generar un tipo de destrucción de este tipo. Las líneas férreas quedan marcadas de esta manera. ¿Ok? Bueno, decíamos, este es el tipo de efecto que generan las ondas de Love. ¿Se acuerdan que dijimos que las velocidades eran distintas entre las ondas primarias y las ondas secundarias? Bueno, veamos por qué es importante esto.
Porque si yo sé que las distancias que tengo, por ejemplo, entre Santiago y Concepción son 515 kilómetros, que se traduce en 515.000 metros, si sé que la onda P se mueve a 5.000 metros por segundo, es decir, desde que se origina un terremoto allá hasta que llega a Santiago, pasa 1 minuto 43 segundos, ¿sí? Sin considerar la pérdida que ocurre por el hipocentro, ni la caída de energía a lo largo del territorio. Y sé que las ondas S se van a tardar 3 minutos 46 segundos en llegar, sin considerar las pérdidas. Yo sé que la diferencia entre la onda secundaria y la onda primaria son prácticamente 2 minutos, entre 1 minuto 43 y 3 minutos 46. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo la alerta y una alarma que me marque cuando tengo ondas primarias importantes llegando, lo que voy a conseguir es poder anticiparme, en el caso de un terremoto en Concepción, anunciar 2 minutos antes de la llegada de la onda secundaria. ¿Okay? Este dispositivo que ustedes ven ahí es un dispositivo que se llama Quake Alert, que es un dispositivo comercial eh, sísmico, que lo que hace es leer la onda primaria. Si les suena familiar el nombre, adivínense por qué se colgaron del nombre de ciertos grupos para hablar de sismicidad, porque existía este dispositivo desde hace prácticamente 10 o 15 años. Este dispositivo funciona de la siguiente forma. Ahí está recibiendo una onda primaria. Está anunciando que viene un movimiento que todavía no llega. Y ahí comenzaron a sonar los celulares, estos en México, indicando que un movimiento sísmico se aproxima. ¿Bien? Este ejercicio que ustedes están viendo allí es tremendamente gráfico porque les permite con facilidad saber que efectivamente con un equipo de estos nosotros podemos anticipar un movimiento sísmico, no porque lo podamos adivinar dónde está ocurriendo, sino que hacemos una detección temprana como para emitir una alerta. ¿Por qué razón no se usa en Chile? Primero porque tiene un costo que es brutal, y segundo porque al ser Chile un país tan angostito y tener una preponderancia principalmente de movimientos que se generan en la costa pocos kilómetros afuera, las posibilidades que esta diferencia entre la señal que se emitió producto de la alerta y el movimiento es un tiempo muy corto. Lo explico de otra forma. Yo les hablaba de Concepción, que si en Concepción tenemos un terremoto y vamos a tener una diferencia entre prácticamente de 2 minutos entre la llegada de la onda primaria y la onda secundaria. Pero si el terremoto ocurre bajo Santiago, y estamos en Santiago, la onda primaria va a llegar prácticamente al mismo tiempo que la secundaria, porque la distancia es muy corta y no se alcanzan a separar las ondas por velocidad y por tiempo. Entonces, por eso de repente hay algunas aplicaciones que avisan cuando va a temblar. Estas aplicaciones normalmente, cuando los sismos son muy cercanos, a veces suenan incluso después que el sismo haya ocurrido, porque como cazan la onda primaria y se demoran un par de milésimas de segundo en subir la información para que le llegue a su teléfono, ese retardo hace que a usted le llegue la onda sísmica primero y usted se queda esperando diciendo, bueno, pero esta cuestión sonó tarde. Eso pasa y eso es lo que atenta contra la idea de pensar en un sistema similar en el país. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Ahora sí. Esto corresponde al año 2009 y les pido que, es un movimiento 6.2, está indicado, fíjense, en la escala de Richter, esto es el análisis que hace el registro que hace el periodista, ¿verdad? Y observen, por favor, el comportamiento de las personas y traten de adivinar cuál es el movimiento que se genera en el suelo. Y tratemos de establecer si que lo que ocurre aquí es un movimiento de ondas de Love o de Rayleigh. ¿Hacia dónde se mueven las personas? ¿Hacia dónde se mueven las plantas? Pero el problema
Bueno, si ustedes terremoto. observan en el video, nos ¡Wow! podemos dar cuenta con facilidad que si bien es cierto estamos hablando de un movimiento 6.2, que no tiene una magnitud mayor que esa, genera mucha, pero mucha alerta. Y si usted dijo que inicialmente el movimiento era de arriba abajo, es decir, de ondas de Rayleigh, y luego movimiento hacia los lados, es decir, ondas de Love, está en lo correcto. Efectivamente, el comportamiento del piso tuvo esa estructura, primero hacia arriba y después hacia los lados. Para desgracia nuestra, en nuestro país lo que tenemos son movimientos sísmicos que agrupan distintas alternativas de movimiento y normalmente tenemos en un mismo sismo movimientos de Rayleigh y Love que se van alternando de manera tal que termina graficándose casi como si esto fuera una batidora. Eh, ¿Para qué vamos a vivir en un país donde las cosas pudieran ser fáciles? No, teníamos que vivir en un país donde los terremotos sean escandalosos. ¿Okay? Les pido que presten atención a esto. Esto corresponde al 11, corresponde al 11 de marzo del año 2011, un año después del terremoto del 27 de febrero. Les pido que presten atención, esto es Japón, les pido que presten atención a las líneas del suelo, es decir, a las líneas que se ven como estos baldocines, de uno y otro lado donde se ve esta separación, para que vean cómo se mueve el suelo por franjas. Si se fijan, es posible apreciar que hay un lado que se mueve en una dirección y el otro se mueve en otra dirección, como si estuvieran flotando. Esto que ustedes están viendo allí, le vamos a poner un poco de volumen, a ver si nos lo permite la explicación. Se van a fijar que cuando se genera este crujido, se mueve el piso en una dirección y se mueve el resto del suelo en otra dirección. Es como si ambos segmentos, de izquierda y derecha, estuvieran en un proceso, en una suerte de flotación. Estos sismos de fase lenta lo que hacen es precisamente que se vean estos fenómenos incrementados, se vean como más violentos, no con la violencia que estamos acostumbrados nosotros de cosas que caen, pero sí son muy impresionantes ver cómo grandes segmentos son capaces de moverse con una facilidad que es brutal. Y de pronto, mientras estamos en esto, oh misterio, comienza a pasar algo nuevo y empieza a salir agua de grietas. Cuando esto pasa, normalmente la gente dice, ah, se rompió una matriz. Ah, no, se rompió la alcantarilla y está saliendo agua, porque son aguas oscuras, no, tiene que ser de allá. Eh, este fenómeno sigue aumentando a medida que el tiempo pasa, sigue subiendo esta agua. La gente evidentemente no sabe de qué se trata. Hay gente que llega a pensar que el continente se está hundiendo y que es el mar el que está apareciendo por todos lados, que es un miedo muy legítimo mientras estás viviendo esto y no conoces el fenómeno, porque como dijimos, cuando uno conoce los fenómenos, deja de sentir miedo, sino que empieza a comprenderlos, mantiene el respeto, pero deja de sentir miedo. Y este fenómeno se repite en distintas formas, en distintos grados, en distintos lugares, la gente escapa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto que ustedes acaban de ver, lo vieron en Chile, chiquillos queridos. Lo vieron en Chile, pero no se acuerdan. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, la verdad es que ustedes nunca lo conocieron así, ustedes lo conocieron así, después del 27 de febrero. Este es el edificio de Alto Río. El edificio de Alto Río, que terminó destruido y quebrado por la mitad de esta forma, mucho se discutió sobre si era un edificio que estaba constructivamente bien hecho o constructivamente mal hecho, pero si ustedes se fijan en este detalle, donde está el edificio acostado en el suelo, que significó la muerte de varios compatriotas, ¿verdad? Y usted mira el edificio, se va a dar cuenta que el edificio, los muros prácticamente no tienen daño. De hecho, las maniobras de rescate que se hicieron le generaron unos tremendos dolores de cabeza a los equipos de rescate de bomberos, ya que para poder ingresar a las habitaciones pasaba bastante rato antes de que fueran capaces de romper los muros. Es decir, la calidad de construcción de los muros no era un problema. El problema estuvo puesto en otro lugar, que es la misma explicación de, de lo que ya vimos antes con respecto a este líquido que salía del fondo. Este proceso se denomina licuefacción. Y la licuefacción no es otra cosa que un producto de una alteración en el movimiento de la superficie terrestre. Las napas subterráneas que se encuentran bajo la corteza, bajo lo que usted pisa, es capaz de generar una alteración lo suficientemente intensa y violenta para que ascienda el agua a la superficie,
alterando lo que está evidentemente dispuesto en esa superficie, lo que construcciones, carreteras, caminos y puentes. En este ejercicio que están presenciando, que le vamos a poner un poco de aceleración, hay una persona que tiene un pequeño acuario sobre una patineta y lo que está haciendo es agregarle arena de manera tal de generar una superficie sólida encima. Sobre esa superficie sólida, lo que él va a hacer es poner el equivalente a viviendas y las va a ubicar en distintas partes dentro de este acuario. Si ustedes se fijan, esto se ve completamente sólido. Sabemos que ahí hay agua, sabemos que la Tierra absorbió agua, pero sin embargo, la superficie se ve homogénea, se ve sólida, y no deberíamos suponer que existe algún grado de preocupación al respecto. Cuando él ubica estas dos viviendas ficticias y comienza a balancear la patineta de derecha a izquierda reiteradas veces y acelera el movimiento, lo que empieza a hacer es que se genere y se replique el fenómeno de la licuefacción. Y usted ve que el agua sube a la superficie y los cimientos se hunden, generando inestabilidad sobre las estructuras y sobre las construcciones. Ese fenómeno de licuefacción es el responsable de la caída del edificio Alto Río en la región del Biobío. ¿Okay? Ya, tuvimos un impasse técnico ahí que se nos salió el audio, la música del video y no fue necesario cortarlo, pero vamos a continuar. Lo que ustedes ven aquí es el mismo fenómeno de la licuefacción, pero en un ejercicio universitario, bastante más elaborado que el de la patineta, en un acuario gigante, se montan estructuras bastante más grandes. Una de ellas se fija al suelo con el sistema, con el diseño adecuado, y otra se fija con el diseño clásico. Y lo que hacen es a través de un motor generar vibración de alta frecuencia para replicar el efecto de la licuefacción y replicar el fenómeno de las ondas en superficie en el fondo. Y esto es lo que ocurre. Esto no es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Ahora sí. Ahí está, se ve cómo comienza a subir el agua. Y de repente el edificio se hunde, pierde sustento y cae. ¿Ok? Les reitero, esto que están viendo es una aplicación del concepto de la licuefacción y en el fondo es una prueba de la calidad de las estructuras para determinar de qué manera usted puede tener mejores construcciones que sean capaces de resistir sin ceder a los fenómenos de licuefacción de los cuales ya comentamos. Usted ya debería tener más o menos claro y visto qué es lo que hay evidentemente detrás del proceso de la licuefacción. Detrás del proceso de la licuefacción hay un fenómeno que es medio desconocido, pero que es responsable de muchos edificios que caen, más que por un problema en el diseño del edificio, es por un pésimo análisis de la mecánica de suelo. Porque en la mecánica de suelo los profesionales no necesariamente eran los más preparados, porque no necesariamente se tenía conocimiento cabal de lo que había que hacer, porque literalmente en algunos casos puede ser que se quiso ahorrar y por eso optamos por hacer un estudio más ligero. Pero evidentemente derrumba edificios el fenómeno de la licuefacción como lo acabamos de describir. ¿Okay? ¿Qué pasa con las fallas? La falla de San Andrés, por ejemplo, es una falla que mide cerca de 1000 kilómetros. ¿Tenemos fallas locales nosotros en Chile? Sí. La más conocida para los santiaguinos que creen que Santiago es Chile es la falla de San Ramón, ¿verdad? Pero tenemos fallas mucho más importantes, como por ejemplo la falla de Tarapacá, que está desde el norte de Iquique hasta Los Vilos, con una longitud de 1436 kilómetros aproximados, y que ha dado origen en la historia a varios movimientos sísmicos importantes, generando un alto nivel de destrucción cada vez que se ha manifestado. Tenemos una segunda falla que se llama falla de Liquiñe-Ofqui, que va desde Concepción hasta Coyhaique, con 1300 kilómetros aproximadamente, y que es responsable del gran terremoto de 1614. No hay antecedentes anteriores a el comportamiento de esta falla, y que generó un grado de destrucción bastante grande también en las zonas que afectó. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar de los desastres naturales? ¿Cuántas veces usted mismo ha dicho, no, es que los desastres naturales, es que los desastres naturales, es que los desastres naturales? Les tengo una nueva noticia. Los desastres no son naturales. Los desastres no son naturales. Los desastres son la consecuencia siempre de una mala planificación
o de la instalación de un asentamiento humano, de una población, de una villa, de un pueblo, en un lugar donde no deberías estar. ¿Ok? Y les voy a explicar por qué es tan importante comprenderlo de esta forma. Si nosotros decimos que los desastres son naturales, cuando un volcán emite una colada de lava y desaparece la vida y los bienes de 600 personas, nosotros tendríamos que decir, ¿qué le vamos a hacer? Esto es natural. No, no es natural. Lo natural es el fenómeno. El fenómeno natural de la erupción volcánica sí es natural, sin ningún lugar de duda. Pero el desastre no puede ser natural. Si nosotros hacemos un ejercicio y sacamos a esa población de ahí, nos la llevamos imaginariamente, sacamos las casas, sacamos las villas, los caminos, todo, y el volcán hace exactamente la misma erupción, ¿tenemos un desastre? No tenemos un desastre, solamente tenemos una erupción volcánica. Porque el desastre se asocia al nivel de afectación que tiene en la vida de las personas, producto de los fenómenos naturales. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de desastres naturales, lo que estamos diciendo es dejar como a la suerte y poniendo la responsabilidad casi en la naturaleza. Pucha, la naturaleza se le ocurrió hacer erupción de un volcán y eso nos generó un tremendo desastre. Pucha, no tenemos nada que hacer. Un grave error. Grave error porque cuando nosotros hacemos ejercicio ponemos la responsabilidad en otro. Sin embargo, si nosotros pensamos en los fenómenos naturales y en la gestión del riesgo de los desastres, nosotros lo que empezamos a hacer es planificar ciudades de forma inteligente, asentamientos humanos seguros y lugares donde efectivamente nosotros podamos construir sin tener que estar lidiando o con el cerro que se nos vino abajo o con una luz de nieve porque estamos demasiado cerca de los conos de derrubio de los ventilados en la cordillera, o porque se nos ocurre la maravillosa idea de poner una población en la falda de un volcán, como tenemos lleno hacia el sur del país. Se nos ocurre la brillante idea de poner un hospital a metros de la costa, como ocurre en Pichilemu. ¿En qué cabeza cabe el diseño de una ciudad con esas características? Esto dicho hoy, con la información que tenemos. Cuando esto fue gestado, nadie pensó en que podía ser víctima de todo esto y los asentamientos humanos y las personas se fueron ubicando donde creían que era mejor. Pero hoy día que sabemos, sigue siendo imperdonable seguir diseñando ciudades con este esquema y con este diseño. ¿Okay? Eso es, queridos amigos, lo que tenemos para ustedes en este segundo módulo. Los dejamos cordialmente invitados a que puedan escribir, como les decía hace unos segundos atrás, en los comentarios de YouTube abajo, si es que tienen alguna duda, si es que quieren saber algo, si es que hay algo que no comprenden, o si es que quisieran que tocáramos alguna temática específica, también escríbanlo ahí, nos vamos a estar muy pendientes para poder atenderlos y para poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de los años, en especial aquellos que estamos vinculados a esto y que tenemos la mejor de las disposiciones también para poder contribuir y colaborar con los requerimientos que ustedes quieran. Así que eso, estimados amigos, esto es todo por hoy. Los dejamos cordialmente invitados a comentar, a opinar y por supuesto a consultar todo aquello que no haya quedado lo suficientemente claro. Rápidamente vamos a estar disponibles para poder responder tus preguntas. Eso es todo, los saludo afectuosamente, soy Marcelo del Pino para Informes de Emergencia Chile.